Pues muchas gracias. Si no te importa, Miguel, voy a decir unas palabras primero sobre lo que es la SOA y luego pues das tú más detalle de cómo se va a organizar el curso. ¿Te parece? Fenomenal, sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, dime. Muy bien, no, ningún problema. Pues sí, yo me llamo José Garrido. Normalmente trabajo en Montreal, en la Universidad de Concordia. Y bueno, pues hice los exámenes actuariales en su día cuando era estudiante como vosotros. Me esperaba un grupo más pequeño, entonces iba a preguntar quién sabía qué es la SOA y cómo se organiza la formación actuarial en Norteamérica y eso. Pero al ser tantos, pues creo que me voy a saltar esa etapa y voy a ir directamente a una muy pequeña y corta presentación para la gente que no ha escrito nunca un examen o no se ha metido nunca en la página web, pues para poder ver dónde están los enlaces que os van a ser útiles. Y luego ya pues a continuación Miguel va a dar más detalles sobre cómo se va a organizar el curso para preparar el primer examen. Entonces voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si funciona esto y os enseño los enlaces. A ver, creo que ahora veis mi pantalla, ¿sí? Entonces, la página web de la Sociedad de Actuarios, Society of Actuaries, es soa.org, ¿no? Ahí es donde se entra y el formato varía un poco según qué dispositivo utilizáis y qué tipo de persona sois, si sois un miembro ya o... Bueno, pero lo interesante es que dan un poco de información sobre lo que es la Sociedad de Actuarios cuando te metes aquí en el costado, bueno, ahora no lo podéis ver, pero en el costado si pides About the Society of Actuaries, está todo en inglés, te explican pues un poco su misión y su historia. Solo deciros que es la sociedad profesional actuarial más grande del mundo, tiene más de 30.000 miembros, está ubicada en Estados Unidos, cerca de Chicago realmente, y bueno, es muy antigua porque empezó en 1889. En América del Norte no es como en España, el Instituto Español de Actuarios, que la especialización del actuario determina a qué sociedad pertenece. Entonces hay más de una. Y como he dicho, la SOA es la más grande. Es normalmente la que la gente se prepara los exámenes de la SOA si van a trabajar con todo lo que tiene que ver con los seguros o la seguridad social para una persona. Entonces, los seguros de vida, las anualidades, las pensiones. Entonces, se desliga un poco del trabajo de actuario en seguros generales o de, digamos, de propiedad o de auto. Eso en Estados Unidos es otra sociedad la que da los exámenes. Pero bueno, al principio los exámenes son relativamente comunes y si no sabéis todavía en cuál de las dos os queréis especializar, pues podéis empezar con los exámenes de la SOA porque al ser más grande está muy organizado. Entonces, en la primera página, si le dais al menú y miráis educación y exámenes, pues os sale esta página donde vienen todos los requisitos. Hay varias etapas. La primera es la de ser ASA, que es asociado de la Sociedad de Actuarios. Y una vez cumplida esa etapa, luego se puede hacer uno FSA, que es Fellow Society of Actuaries, que en Norteamérica, para ser actuario y tener derecho a firmar, por ejemplo, cálculo de reservas o una evaluación actuarial de un régimen de pensión, pues hay que ser FSA. La parte ASA es la que tiene los exámenes, digamos, más teóricos y sobre la modelización. Sin embargo, si miramos los requisitos más adelantados, son ya cosas mucho más prácticas, la legislación, cosas de ese tipo. Entonces, ya os lo dejaré, o si vais a este enlace, lo miráis por vuestra cuenta. Entonces, hay varios requisitos, hay como unos 7 exámenes que pasar para ser ASA. A la vez o antes de eso, no hay una componente como en España donde uno tiene que sacarse una titulación de una universidad reconocida, no es obligatorio. Sin embargo, sí hay una obligación de haber cursado
asignaturas o temas que son relacionados al del trabajo de actuario. Eso es lo que llaman las 3 primeras cosas VEE, que es Validation by Educational Experience. Entonces, hay uno en estadística, hay otro en economía y otro en contabilidad. Las clases que se imparten en la Carlos III y probablemente en las otras universidades de Madrid están reconocidas y os dan el derecho de contar con el VEE de esas 3 categorías si obtenéis una nota suficiente. En Concordia, por ejemplo, en la universidad donde estoy yo, sería un B- en las notas americanas, sería un B- que corresponde más o menos a un 70%. Luego ya vienen los exámenes que ya están estructurados, que eso sí hay que escribirlos, todo el mundo los tiene que escribir, que seas actuario de una universidad reconocida o no, y el primero es el de probabilidad, por eso se llama examen P. Entonces, dándole aquí, pues veis el detalle, bueno, ya lo he dicho yo para ahorrar un poco de tiempo, y os explica un poco lo que cubre el examen, el syllabus, como dicen ellos, y cómo apuntarse. Entonces, no se da el examen en forma continua, hay que apuntarse. La próxima vez va a ser en noviembre y aquí, de momento, al parecer, va a ser en línea. Se inscribe y se apunta a un examen y se escribe en línea. Eso es por el COVID-19, hay unas reglas diferentes este año comparado a lo que es usual, pero normalmente se escribe en un centro adscrito que tiene ordenadores y salas con pantallas y cubículos, donde uno, una vez que se ha apuntado, le da una cita a ese centro y va y escribe el examen ahí, en el ordenador de ellos. Entonces, si es en línea, no es en papel. Y hay centros de esos en varias partes del mundo. Yo miré y en Madrid también hay. De hecho, les escribí a los organizadores del centro de Madrid a ver qué va a pasar con COVID. No sé si en el grupo de aquí, ya me lo pondréis en el chat, hay alguien que se lo quiere preparar para noviembre, que sería muy pronto porque el curso empieza en octubre. Pero si no, normalmente la siguiente prueba sería, creo que en febrero. Y entonces de aquí a febrero vete a saber si se va a poder hacer en línea o desde casa o va a haber que ir a esos centros. Pero normalmente es yendo a esos centros, ¿no? Y aquí está un poco la explicación de cómo apuntarse. Si se puede apuntar uno en línea, dándole ahí a Online Registration, te sale esta página, te tienes que hacer una cuenta y te apuntas. Supongo que en este momento el único detalle que os puede importar es cuánto vale. Entonces, os enseño, la gente que no se puede apuntar en línea, es posible apuntarse en papel rellenando este informe. Y bueno, pues pone que para noviembre que viene el examen P cuesta en Estados Unidos o en Canadá $250 americanos, pero hay un descuento para captar gente de otros países y entonces vale $200 americanos en otros países. Eso incluiría España. No sé cómo es aquí, pero en Canadá los estudiantes nuestros cuando se matriculan a un examen de este tipo, pues normalmente si lo aprueban les pagan los gastos las compañías para las que trabajan. Eso se puede discutir, quiero decir que es como obtener un crédito profesional adicional. Si queréis trabajar en Norteamérica, que sea en Estados Unidos o en Canadá, pues es necesario ser un fellow de Society of Actuaries si queréis firmar, y si queréis trabajar para otros, pues ser miembro como es Miguel o soy yo, es suficiente trabajando para otra persona que firma por ti. Y entonces hay que pasar los exámenes. Que seas profesor de la universidad o hayas terminado la carrera, es necesario. En Canadá se ha desarrollado una segunda vía, pero es nacional, es diferente. Y en muchos países de Latinoamérica y otros países del mundo, incluyendo varios en Asia, pues los exámenes de la SOA son reconocidos. No es que sean obligatorios para hacerse actuario, pero son reconocidos. Entonces, yo, por ejemplo, a mis estudiantes en Canadá les aconsejo a todos los que tienen interés en hacer carrera a nivel internacional, en poder tener una componente internacional en su experiencia de trabajo, el prepararse los exámenes de los actuarios, porque eso está reconocido uno que se ha formado a través de esos exámenes en varias partes del mundo. Entonces, yo pararía aquí y si hay preguntas puedo contestar ahora mismo, pero si no, le dejamos a Miguel que hable un poco más en detalle cómo se va a preparar ese examen P aquí en la Carlos III.
Yo, sí, hola, buenas. ¿Me oís? Sí, Sí. muy bien. Sí, bueno, me llamo Alejandro y quería hacer una pregunta, porque a mí me ha dicho una compañera que se fue a Estados Unidos a trabajar que, que no te puedes sacar, que es mejor no sacarse muchos exámenes, o sea, yo que sé, 4 o 5 exámenes y buscar trabajo, sino que es mejor primero encontrar trabajo y luego ir sacando esos exámenes. Porque allí tienen obligatorio, ¿no? Si tienes 5 exámenes, te tengo que pagar mínimo esto. Entonces, si tienes 5 exámenes y no te conocen como trabajador, que es mejor empezar con 1 o 2 y luego ya en la empresa irse sacando más. Sí, bueno, pues sí, en parte es verdad, pero depende mucho de dónde y la experiencia de trabajo. Entonces, por ejemplo, en Canadá, pues normalmente se estudia para ser actuario a través de una licenciatura, un poco como era en España antes, ¿no? Y cuando termina, pues tienen 21 o 22 años, entonces muchos tienen cero experiencia de trabajo. Si salen con 5 o 6 exámenes, pues estarían sobrecalificados, como dice Alejandro, porque sin ninguna experiencia de trabajo, pues están demasiado avanzados en el proceso de formación. Enseguida se van a hacer fellows y pues todavía no tienen experiencia de trabajo, ¿no? Entonces hay un desequilibrio ahí y sería mejor pues escribir. Yo diría que 1 o 2 es demasiado poco en ámbitos, en ciudades grandes donde hay muchos candidatos, pero bueno, 3 o 4 está muy bien. Por otra parte, yo trabajaba en California y ahí hay pocas compañías de seguros y no quieren gente con 3 o 4 exámenes porque saben que les van a tener que pagar más. Entonces, prefieren, como has dicho tú, candidatos que solo tienen 1 o 2 que han demostrado que son capaces de pasar un examen actuarial y que van a pasar los demás en la compañía y ya se van a quedar en la compañía. En vez de pues, empezar a un sueldo muy elevado sin saber si son buenos o no. Entonces, depende de dónde te encuentras, el tipo de compañía. Yo te diría que en los ámbitos más competitivos como Nueva York, Boston o Montreal, en esas ciudades, como hay mucho candidato de todos los niveles diferentes, pues cuantos más exámenes tengas, mejor. Y si tienes experiencia de trabajo, todavía más. Entonces, nuestros estudiantes hacen, por ejemplo, en verano, o tenemos un programa cooperativo donde pasan 4 meses trabajando en empresa y alternan semestres de estudio con semestres. Pues salen y han trabajado en 3 o 4 compañías. Esos no tienen ningún problema en encontrar un trabajo aunque tengan 5 o 6 exámenes, porque ya tienen experiencia de trabajo. Pero si es lo que llaman entry level, si no tienes experiencia cero, pues sí, es mejor solo escribir 2, 3 como mucho. No sé si Vale. contesta la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. A mí me gustaría preguntar, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, me gustaría preguntarle, esas personas que tienen 1 o 2 exámenes, ¿qué perfil de actuario es esa persona que tiene 1 o 2 exámenes? O sea, está más enfocado a vida, al ramo de vida, ¿no? Ha comentado. Esa es un poco la duda que tengo respecto al SOA. Bueno, con 1 o 2 exámenes todavía no hay ninguna especialización ahí. Los primeros exámenes son comunes esencialmente a todas las especializaciones actuariales. El primero de probabilidad, todo el mundo tiene que tener un examen de probabilidad. El segundo es de matemática financiera en el sentido de teoría de interés y poco más. Entonces tampoco son áreas que hay que saber en todo. Son los exámenes más avanzados donde ya se va dividiendo más del lado vida o pensiones, pero para entonces, para cuando llegas al cuarto, quinto, sexto examen, yo creo que la mayoría de los candidatos ya saben por qué rama se quieren especializar. En particular, si han tenido ya una experiencia de trabajo en un tipo de compañía u otra, y ya saben. Hay varios, no os he enseñado, pero en la página de la Sociedad de Actuarios hay varios perfiles de especialización posibles, sobre todo en los exámenes más avanzados. Uno se puede especializar en risk management o en cálculo actuarial, pero más del lado financiero. Se puede especializar uno en seguros, digamos, de salud, que en Estados Unidos es un mercado bastante importante. Entonces, hay varias especializaciones posibles, pero al principio el tronco común es bastante amplio. Entonces, con los 2 o 3 primeros exámenes no hace falta hacerse esa pregunta, yo diría. Muchas gracias. Sí, me gustaría hacer una última preguntita ya
¿cuántas horas calcula, bueno, son de estudio, cuántos meses de preparación para este primer o segundo examen? A lo mejor corresponde esta pregunta a Miguel, no sé si me he anticipado un poco. Sí, justo, mira, es un tema que iba a comentar, bueno, como hacia la mitad de la presentación que tengo preparada, pero mira, hay una regla así como directa que a la que indagas un poco por internet, que ronda por ahí, es 100 horas por cada hora de examen, ¿no? Es como redondear demasiado y eso depende un poco de la persona, del background, de todo. Pero siempre verás por ahí 3 horas, 300 horas, ¿no? A mí me parece demasiado para este examen P, que son 3 horas de examen de 300 horas. Incluso la idea del curso es ahorrar o sea, hacer eficiente las horas, ¿no? Pues que estas 22 horas de curso, pues no lo sé cuántas podrían ser equivalentes, pero que cundan por lo menos como por 80, 90 horas de autoestudio, porque es todo guiado, todo práctico por alguien que ha vivido el examen. Bueno, para que no cometáis los errores que yo cometí en su momento, sobre todo, ir, lo que se dice, focus bueno, centrarse 100% examen, ¿no? Una especie de entrenamiento para preparar el examen P, aprendiendo a resolver el examen, cómo pueden preguntar, cómo afrontar el examen, gestión del tiempo, que eso es algo que es implícito en los exámenes. Nadie te va a valorar por sacar un 10, sino por superarlo, ¿no? Y ese es un punto clave que mucha gente falla. Se empeñan en, este problema me tiene que salir, consumen 20 minutos y dejan de resolver 3 o 4 que eran más o menos directas a coste de una. Entonces, sí también hay que aprender un poco a hacer gestión del tiempo y demás. Bueno, ya si queréis empezó la presentación. Esta era casi el último que iba a tratar, pero he hecho un pequeño PowerPoint para no dejarme nada por el camino. Un segundo. Toda la pantalla. Era dar a toda la pantalla para presentar, ¿no? ¿Verdad? Vale. Hijo de... File. Ahora, ¿sí? ¿La veis? Compartir. Vale, pero entendido. Un segundo. Compartir. Ahora entiendo. Vale. Sí. ¿Lo veis? Vale, un segundo. Que se pone en modo presentación. Bueno, esto era justo lo que comentaba antes José. Es un poco el camino para llegar a ser asociado. Bueno, otra cosa que quiero aclarar. No soy asociado todavía. Me quedan un examen, ¿no? El de Long Term Actuarial Mathematics y el proyecto este en Predictive Analytics, que es muy interesante, es un examen nuevo que ha entrado pues hará cosa de 1 año y medio o demás. Esta es un poco todos los requisitos. La parte más importante es la azul clara, ¿no? Que son los exámenes y es un poco por lo que esto tiene la fama, ¿no? Tiene otro tipo de requerimientos, aquí un e-learning, el seminario este de ética y demás, y bueno, los BV que ha comentado antes José. Pero bueno, lo importante y lo más retador, sin duda, que son los exámenes, ¿no? En concreto, nos vamos a centrar en el examen P. Es el primero, es común para cualquier sociedad dentro de Estados Unidos y lo convalidan también en UK por su examen equivalente. En cualquier otra sociedad de actuarios todos estos exámenes de la SOA tienen un waiver directo, ¿eh? Sin dar más explicaciones, tú pones en contacto a la SOA con esa sociedad de ese país y es pasaporte directo. ¿No? Eso se hablan directamente, ¿no? Todos reconocen la SOA como referencia. Incluso, también diría que cada vez cobra más peso en la práctica de seguros generales. Se ha abierto una de las especializaciones es en P&C, que es la práctica actuarial no vida. Incluso el año pasado se habló de fusionar la SOA y el CAS. Eso es algo que cada cierto tiempo suena, finalmente luego hay elecciones y sale que no se unen, y bueno, pero la SOA al final es el más fuerte en este sentido y también en la práctica actuarial no vida, aunque históricamente no lo hacía, cada vez lo hace más, ¿no? Hasta el punto de que tiene un camino para llegar a ser fellow, que es especialización en P&C. Pero bueno, de momento paso a paso, ¿no? Examen P de probabilidad, súper importante, el primero, y esto da energía para continuar. Un poco cifras generales del examen que son súper importantes. Primero, que es un tipo test, 30 preguntas,
multirespuesta, te dan 5 opciones, solo una puede ser la correcta, 3 horas de duración, clave, esto es súper importante y aquel que se anime a hacer el curso siempre insistiré, oye, el tiempo, si no la sabes, déjala, pasa, acumula para llegar a ese 71% de aciertos que prácticamente te garantizan, es la marca histórica que te garantiza el éxito, ¿no? Los 20 aciertos de las 30 preguntas, sin importar cuáles has acertado, incluso sin alguna, pues, por hacer el wild guess que llaman aciertas, ¿no? Este examen sí se ofrece unas 6 veces al año en el formato CBT, que era el centro examinador que comentaba antes José. Bueno, si llegado el caso necesitáis alguna duda de cómo inscribirse y demás, porque esto es un centro examinador independiente de la SOA, lo que pasa es que ofrece servicios para examinar de cualquier tipo de exámenes que se puedan hacer online y ellos posiblemente no sepan ni qué es eso de actuariales ni nada. Yo me recuerdo de estar en la sala y dicen SOA y como diciendo, sí, yo el examen de eso y ya está. Hay gente ahí que hace exámenes de otro tipo de certificaciones o financieras o de inglés o lo que sea. Es un centro examinador muy riguroso, es imposible, estás grabado en audio y en cámara y bueno, es la manera habitual de hacer estos exámenes y es muy cómodo porque también al finalizar el examen te dan el resultado de manera inmediata, un pass o fail, pues que es muy cómodo porque según entregas el examen te dicen si has superado o no. La tasa de examen, los 225 US$ estos, y bueno, que no sabía lo del descuento por no ser de Estados Unidos, fíjate, he pagado todo este tiempo, pero bueno, que eso es, ya llegado el caso, pues se estudia y demás. Mira, merece la pena, esto en euros es 1,17 me suena, y bajando, con lo cual es buen momento incluso para apostar, ¿no? Por esto. Y bien, en esto yo creo que aquí no me dejo nada, lo de las 30 preguntas, 3 horas, 70% de aciertos. Ah, sí, el porcentaje de aprobados histórico es bastante variable, ronda entre el 50% y esta última convocatoria ha sido el récord de casi el 70%, que, bueno, se explica un poco que la gente ha tenido tiempo en su casa de preparar, ¿no?, el examen por el tema del COVID y, bueno, y es un poco lo que lo explica. 70 es anormalmente alto, entre un 50 y un 60, ahí anda de la tasa de éxito de aprobado. Y, bueno, también ese es el objetivo, ¿no?, que este curso pues ayude a batir esa marca de aprobado. Sin duda la motivación es clave, porque son exámenes duros. Si bien los conceptos, bueno, ahora entramos más en detalle, son conocidos todos aquellos que habéis estudiado algo de estadística, probabilidad, no hay nada materialmente nuevo, pero se complica, ¿no?, la forma de preguntar, la gestión del tiempo y todo esto. Esto lo ha comentado antes José estupendamente, porque la SOA es, bueno, máximo prestigio internacional, por eso también exige el máximo a sus potenciales candidatos, es referencia internacional, en el momento que ven examen P de la SOA en cualquier parte lo conocen, bueno, máxima estándar en materia financiera y de seguros. Esto es un poco como he organizado el curso, son 22 horas, serían 22 horas intensas, pero lo he condensado de esta manera y creo que es muy efectivo, ¿no? He separado primero e intentado acumular las clases más teóricas para acumular ya en esta sesión 1 y en la sesión 2 el 70% del programa y luego hacer sesiones todo de práctica, de resolver problemas, previamente haberlos entregado a vosotros para que podáis, bueno, practicar en casa, intentarlo y demás, porque esto al final se trata de equivocarte muchas veces en casa, aprender y, ay, aquí qué fallo, o es técnica de resolución de examen, es que no tengo el concepto bien tratado. Mira, preguntas va a haber, se generan las preguntas que haga falta por bloque, ahí pone 50 por bloque, o las que sean, o se puede seleccionar, Miguel, un poco más difíciles, se puede calibrar el nivel de dificultad sin problemas. Bueno, eso a gusto porque, bueno, nos vamos adaptando, ¿no? Pero sí conveniente al principio, de manera muy rápida, luego se puede volver sobre la teoría, reforzando sobre los problemas sin problema,
pero pienso que es conveniente al principio dar un barrido rápido del 70% del programa, sobre todo la parte de probabilidad discreta y continua antes de entrar en multivariante, para poder ya acumular mucho temario y ya empezar a simular condiciones de examen y de preguntas y ya ir avanzando, ¿no? Porque 22 horas ciertamente son muy pocas para preparar el examen, pero con este formato y demás, la idea es que cundan como, por decir 100, esto cada uno, esto es muy personal, pero pienso que esa es una buena estrategia de preparar este tipo de exámenes, ¿no? Es practicar, practicar y practicar, equivocarse mucho, sin que dé pereza de, sí, ya sé cómo se resuelve. No, ponte, hazlo en papel, la calculadora, resuélvelo. Este modelo de calculadora es el que hay que utilizar en el examen y siempre teniendo en cuenta el tiempo porque es parte del examen, ¿eh? Es como si fuera una pregunta que engloba todo el examen. La gestión del tiempo es súper importante y eso es algo también que, si esto es una certificación profesional, en el mundo profesional es ese trade-off entre calidad y tiempo es vital. Y bueno, este modelo en concreto de calculadora es de los aceptados, no vale cualquier calculadora y yo recomiendo exactamente este, porque yo soy la que he utilizado, la que utilizo a día de hoy, funciona muy bien y con esto son muy estrictos. El centro examinador ve una calculadora que no está aceptada por SOA y no entras a hacer el examen. No, eso es muy, muy tajante, ¿no? Pongo aquí el papel y lápiz, que es como algo del pasado, pero es la manera. Entonces, siempre aunque dé pereza, resolver problemas, 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 es la manera y practicar, practicar. Y es un poco el enfoque del programa, como lo tengo pensado, y sin miedo, ¿eh? No, si alguien tiene miedo por las matemáticas, no hay problema. Yo qué sé, me han preguntado, ¿y entran integrales? Y sí, métodos de integración que pueden entrar se estudian, no hay más que cambio de variable, algo de, bueno, esto de por partes, pero realmente, de verdad, que nadie por miedo a cálculo, mejor de hace tiempo que lo ha dejado atrás, deje de aventurarse a esto porque es lo de menos, ¿eh? Y bueno, eso es mucha práctica. Sí. ¿Alguien ha dicho algo? Perdón. Okay. Y sí, bueno, exactamente eso, ¿no? En muchas prácticas el enfoque del programa es 100% examen para prepararos para el examen y que podáis superarlo con éxito, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Por mi parte, eso, bueno, solo escuchar si tenéis alguna pregunta que os pueda contestar, inquietud o, bueno, o lo que sea. Gracias. Las clases van a ser online, ¿no? Entiendo. Sí, sería algo pues tipo lo que estamos haciendo ahora, presentando sí, mira, eso es algo que he estado pensando cómo montarlo, sobre todo la parte práctica para que no sea muy aburrida. Bueno, pues si puedo, tengo el típico lápiz este que vas escribiendo y se va viendo en la pantalla para resolver un problema, para no andar haciendo el typing de símbolos que se tarda mucho y demás. Eso sí que va a ser bastante ágil, ¿no? No. Pero vamos, el formato sería este, ¿no? Online, efectivamente. ¿Alguna pregunta Y más? esas clases online, sí, esas clases online se van a quedar en algún repositorio, o sea, como grabadas para, por ejemplo, los que tenemos una jornada más extendida y no tenemos posibilidad de asistir en directo. Sí, yo el material os lo entrego, son ficheros siempre PDF y todo es vuestro. Tanto las diapositivas de teoría, los ejercicios primero para que en blanco, digamos, sin resolver y luego resueltos. Y luego, si las clases se graban o no, pues no lo sé si hay algún tipo de política, por mí no hay problema, ¿eh? No sé si a lo mejor la universidad hay algún conflicto tal. En principio tenemos que... Soy Pedro Serrano, de la Carlos III. En principio tenemos que preguntarlo a la universidad porque Vale. al ser un curso que se ofrece desde la universidad, tenemos que preguntarlo Vale. de la forma en la que se van a servir. En cualquier caso, lo que sí que hemos procurado en todo momento es que el horario se adapte
a la necesidad de muchos de vosotros que estáis trabajando. Entonces, por eso lo hemos puesto el viernes por la tarde. Y bueno, la idea es maximizar el número de gente que pueda acudir. Pero respecto al tema de si pueden ser grabadas o no, tenemos que comentarlo todavía. Vale, entendido. Mira, era una duda también que tenía, así que fenomenal. Muchas gracias. Vale. ¿A qué hora? ¿A qué hora son las clases los viernes? Es viernes por la tarde. Sí, pero ¿a partir de qué hora? Pues mira, no lo tengo aquí ahora mismo, pero creo que es... Voy a ponerme la cámara. No lo tengo aquí ahora mismo, pero me parece que es a partir de las 5 de la tarde. Te lo puedo confirmar. Es 4 o 5 de la tarde. Algo así. De 5 a 8. Perfecto, gracias. De 5 a 8. Ok. Yo tengo otra preguntita. ¿Me escucháis? ¿Me oís bien? Sí. Vale, es sobre el formato de examen. Estabais mencionando antes que el formato va a ser online, en línea. Entonces, la duda es de que, bueno, al ser tipo test, entonces imagino que ellos simplemente querrán la respuesta y no hará falta escanear lo que viene siendo el procedimiento paso por paso. Mira, sí, justo ahí la matrícula es online. Tú te puedes registrar a través de la página web de SOA o bien con un formulario que se enviaría por carta. Entonces, esa es la parte que es online y luego el examen se puede hacer. Hay dos formatos, pienso que el más cómodo es el segundo que te voy a comentar. El primero es el tradicional, ir todos al centro examinador, que podría ser la Carlos III, o bien a través del centro, y lo recomiendo, bueno, salvo que es esto de CBT. CBT, tú te sientas, te dan un bloc de notas, lápiz y goma de borrar y más, y aparecen las preguntas en un examen y tú vas contestando con el ratón, la A, la B, la C, la D, y entregas y al final, antes de salir de la sala, te entregas el material con el que has trabajado, el booklet que llaman y los lápices que también te los dan. Es como todo muy, no sé, muy seguro, por decirlo de alguna manera. Eso Vale, es... entendido. sí, Voy a perdón. añadir una precisión. Entonces, sí, la corrección está basada solo en las respuestas que son A, B, C, D. Pero Sí. en algunos casos, por eso se quedan con el material. Uno, para que no saques tu material de las preguntas. Y dos, para si hay una duda de que alguien ha hecho trampa, ha copiado sobre un colegio. Entonces van a ver que has escrito en tu cuaderno si has podido llegar a la respuesta por ciencia infusa o a un cálculo para llegar a la que has elegido correctamente. Entonces, es los únicos casos donde utilizan el material de cálculo. Vale, entendido. Gracias. Eso es. Sí, es muy buena pregunta. Esto es un experimento, es la primera vez creo que se ofrece en Madrid un curso preparatorio de los exámenes de la SOA y viendo la cantidad de gente que hay hoy, pues esto anima, ¿no? Pero quizás Pedro pueda dar más detalles sobre el futuro de esto. Efectivamente, esto, pues lo que dice José, es un experimento. Creemos que esto es necesario porque bueno, es la primera vez que se ofrece en España para la profesión este tipo de cualificaciones y pensamos que esto va a tener mucho futuro porque si ya observamos que los mejores lo han hecho de forma independiente y buscándose la vida, pues esto es la primera vez que queremos dar el salto y pasar de estas individualidades que con mucho esfuerzo se han sacado los exámenes a ofrecer ya un paquete donde se minimice todo ese esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, Miguel, que bueno, en bucear en la página del SOA, bajarse el examen, buscar el centro del examinador, ya no es solo el conocimiento que hace falta para aprobar el examen, sino todo el contexto que rodea a la hora de hacer el examen, que es igualmente importante para aprobarlo. Entonces, la respuesta corta, sí, si esto va bien. Eso sería la respuesta corta. Eso es. Tengo una pregunta, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Para aprobar el examen SOA, ¿cuál es el criterio? Es decir, ¿hay una nota mínima o es un percentil o cómo va? Mira, ahí SOA no revela exactamente el criterio
te dicen que tiene que ser un examen suficientemente bueno, pero luego sí te dicen un número de aciertos que hay, y siempre en ese examen P es en torno al 70% de aciertos. En otros exámenes que hay menos muestra, pues no publican el dato, lo demás. En el P, con un 70%, incluso en el momento te dicen ya has superado, te dan la enhorabuena y antes de salir casi del centro examinador, te aparece en pantalla el mensaje y demás. Hay que siempre 70% de aciertos. Luego sí es verdad que te ponen una nota del 0 al 10, pero bueno, a partir de lo importante es aprobarlo o suspenderlo, porque la nota incluso, bueno, entre sacar un 6 y un 8, a lo mejor hay tres aciertos de diferencia, o sea que... Sí, pero no es una nota corte fija porque No. todos los exámenes son de igual dificultad. Entonces, como los dan varias veces al año, para que sea más homogéneo y más justo de una corte a la siguiente, pues determinan para cada examen cuál es la nota corte. Esa cambia. Pero luego te reportan una nota que es un porcentaje que es relativa, entonces, porque te hace falta 10% más de la nota corte para aprobar. Entonces, si deciden que la nota corte de este examen, que es muy difícil, es 45%, pues tienes que tener 4,5 puntos más para poder tener un 6 sobre 10, que es una nota de aprobado. 6, 7, 8, 9 o 10 es aprobado. De 5 para abajo, no. Y todas las preguntas valen lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Eso depende de la demanda. Si esto llega para quedarse, claro, sí, no hay problema. Esto depende casi de la acogida que tenga del público y demás. En principio, este año sale para adelante, es un buen momento para empezar. Es adelantar demasiado, pero la idea es que sí, si hay demanda, esto sigue para adelante, está claro. Por mi parte, encantado. Gracias, Miguel. Soy Antonio. Gracias por tu respuesta. De nada. Sí, mira, sí. Mira, este examen P te diría que, bueno, alguien que haya estudiado a nivel universitario probabilidad o estadística, algo de inferencia, de alguien, bueno, que haya estudiado estadística, por supuesto, o económica o tal, incluso sin haber estudiado previamente actuariales, estaría en condiciones con más esfuerzo tal vez que alguien que haya hecho actuariales, encarar el examen, ¿no? Pero sí. No limitarte a si estás en segundo, en primero, entrarías ahí en conflicto con el máster por cuestión de tiempo, pero sí es posible. Sí. Yo creo que sí. Como dice Miguel, cualquiera que haya estudiado en su grado probabilidad estadística, mismo los de primero de actuariales, si tienen tiempo, claro, hay más tiempo en segundo quizás para estas actividades ya fuera del programa que en primero, pero que la revise y que le hagan exámenes de tonos. creo que hay otra pregunta en el chat. Perdón, voy a complementar lo que han dicho respecto a ello. Desde el máster de actuariales de la Carlos, lo que estamos haciendo ahora es intentar que la asignatura de estadística actuarial, que es la del primer año, se hagan ejercicios del examen P de cara a que si algún estudiante quiere seguir el curso es algo complementario. Entonces, el curso no te obliga luego a hacer el examen P, tú puedes elegir cuándo hacerlo. Entonces, hay personas que dicen, oye, quiero reforzarme a la vez que estoy estudiando estadística actuarial, quiero reforzarme con estadística, con aprender más probabilidad. Pues el SOA te da, es como clases particulares, un extra adicional que os puede venir muy bien. Pero eso ya cada uno que gestione el tiempo como considere. Desde luego, esta formación es complementaria y en muchos casos coincide con la que estamos dando en la asignatura de estadística actuarial ahora. Desgraciadamente la SOA no es
es una forma de asegurarse que todo el mundo ha pasado la misma formación. Entonces, los exámenes hay que escribirlos. En algunos países, como en Canadá, hay una vía alternativa si sales de una universidad, un poco como en España, pero mixto, ¿no? En España solo vale con ir a la universidad y ya te titulas en el Instituto Español. En Canadá no es exactamente así, pero sí te valen algunas de las asignaturas de la universidad para quitarte algún examen. Pero en Estados Unidos no, tienes que hacer los exámenes. Entonces, el argumento es que si has sacado muy buena nota en probabilidad en la universidad, pues el examen P tiene que ser fácil para ti. No, muchas gracias a todos vosotros por participar. Gracias. Pero- Gracias a vosotros.